Mucho antes de que su nombre resonara en la tradición hebrea, Lilith ya merodeaba en las sombras de la antigua Mesopotamia. En tablillas de arcilla que han sobrevivido miles de años, aparecen figuras femeninas misteriosas con alas y garras afiladas. Los sumerios las llamaban Lilitu, espíritus del viento que se deslizaban en la noche con intenciones inciertas. Imagina un mundo donde la oscuridad estaba llena de presencias invisibles. Los mesopotámicos creían que los Lilitu eran criaturas errantes, siempre buscando alimentarse de la energía de los vivos. Se decía que rondaban los desiertos y ciudades dormidas, seduciendo a los hombres en sus sueños y acechando a las madres con sus recién nacidos. Eran temidos, pero también fascinaban. Uno de los primeros textos donde aparece Lilith es la epopeya de Gilgamesh, una de las historias más antiguas de la humanidad. Allí se menciona a una entidad llamada Lilitu, que habita en un árbol sagrado junto con una serpiente y un pájaro oscuro. Esta escena parece simbólica, como si representara fuerzas primitivas que escapan al control de los dioses y los hombres. Lilith, en ese entonces, no era un demonio con nombre propio, sino parte de un conjunto de presencias femeninas inquietantes. Pero ya había algo en ella que la hacía diferente. No era solo un espíritu maligno cualquiera, era algo más profundo, más salvaje, algo que se negaba a ser domado. Con el tiempo, su historia viajó, cambió de forma, adquirió nuevos significados y cruzó los desiertos hasta llegar a la tradición hebrea, donde se convertiría en la mujer que desafió al mismísimo Dios. Cuando Lilith entró en la tradición hebrea, dejó de ser solo un espíritu errante y se convirtió en algo mucho más poderoso, la primera mujer, no una madre, no una esposa sumisa, sino una mujer con voluntad propia. Según los textos rabínicos, cuando Dios moldeó a Adán del polvo de la tierra, hizo lo mismo con Lilith. Eran iguales en origen, pero no en temperamento. Adán, acostumbrado a ver el mundo bajo sus propias reglas, asumió que Lilith debía seguirlo, obedecerlo, ser su sombra. Pero Lilith no estaba hecha para inclinar la cabeza. Lilith le dijo a Adán una y otra vez, con una calma que él no entendía, que ellos eran iguales. Pero Adán insistió en que él debía liderar, que ella debería ceder ante él. Las peleas se volvieron cada vez más intensas. Lilith no se dejaba dominar, y Adán no podía aceptar a una compañera que no se sometiera. Hasta que una noche, cansada de discutir, Lilith tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Pronunció un nombre prohibido, un eco de la creación misma, y en ese instante desapareció. Nadie había hecho algo así antes. Ninguna criatura se había atrevido a abandonar el Edén por voluntad propia. Pero ella no temió lo que vendría después. Sabía que había cruzado una línea sin retorno, pero también que prefería vagar en la oscuridad antes que vivir encadenada. Mientras tanto, Adán quedó solo. Se quejó ante Dios, y en respuesta, el Creador le dio a Eva, moldeada de su costilla, para que fuera una compañera más dócil. Pero en algún rincón de la noche, más allá del Edén, Lilith observaba, no con tristeza, no con arrepentimiento, sino con la certeza de que había elegido su propio destino. Cuando Lilith escapó del Edén, ella pensó que había encontrado su libertad, pero los cielos no la dejarían escapar con tanta facilidad. Dios envió a 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semangelov, con un solo propósito, el de traerla de vuelta. La encontraron en la orilla del Mar Rojo, un lugar inhóspito donde el sonido del viento era ensordecedor
como si fuera una advertencia de lo que le esperaría si continuaba huyendo. Le ordenaron que regresara con Adán y sería perdonada, pero Lilith los miró con una sonrisa que no tenía rastro de miedo. Ella no necesitaba el perdón de nadie. Los ángeles intentaron persuadirla. Le prometieron que volvería al Edén, que sería bien recibida, que todo lo ocurrido sería olvidado. Pero Lilith ya había probado la libertad, y no había fuerza divina que pudiera hacerla renunciar a ella. La paciencia de los ángeles se agotó. Fue advertida de que sería maldecida, además de perder cada día a 100 de sus hijos. Por primera vez, la sonrisa de Lilith desapareció. Aquella no era una simple amenaza, era un castigo cruel. Dios no solo quería someterla, sino quebrarla desde lo más profundo. Algo en ella se oscureció. El dolor se convirtió en furia. Con voz fría y amenazante, ella proclamó al cielo y advirtió que si sus hijos tenían que morir, los suyos también sufrirían las mismas calamidades. Desde ese momento, Lilith se convirtió en la sombra que acecha en la noche. Se desliza entre las cunas, susurra nombres prohibidos, roba el aliento de los recién nacidos. Las madres atemorizadas colgaban amuletos con los nombres de los 3 ángeles para mantenerla alejada, pero su presencia nunca desapareció del todo. Los hombres la llamaron demonio, un monstruo, un espíritu vengativo. Pero Lilith sabía la verdad. Ella no era un simple ser de oscuridad. Era la prueba de que nadie puede arrebatarle la voluntad a una mujer sin consecuencias. Durante siglos, el nombre de Lilith fue susurrado con miedo. La llamaban demonio, devoradora de niños, pesadilla de los hombres. Pero con el tiempo, algo cambió. Las mujeres empezaron a ver en ella algo más que un ser maligno. Vieron a la primera mujer que se negó a someterse, la primera que dijo «no», y por ello pagó el precio de su rebeldía. En la literatura, en el arte y en la música, dejó de ser solo una figura demoníaca. En obras como Fausto, El paraíso perdido o los poemas de Dante Gabriel Rossetti, su imagen oscilaba entre la seducción y el misterio. En la pintura, apareció como una mujer de cabellos enredados como serpientes, con ojos que conocían secretos antiguos. En el ocultismo, algunos la veneraban como una diosa oscura, la encarnación de la feminidad indomable. Y en el feminismo moderno, Lilith se convirtió en un emblema, la mujer que prefirió el exilio antes que la sumisión. Hoy en día, su imagen sigue viva en la cultura popular. La encontramos en cómics, series, videojuegos, en historias donde ya no es solo un demonio, sino un personaje complejo, lleno de fuerza y furia, porque al final, Lilith nunca desapareció. Lilith ha sido muchas cosas a lo largo de la historia. Para algunos, sigue siendo un demonio, un ser nocturno que roba bebés y atormenta a los hombres. Para otros, es un símbolo de libertad, la mujer que se negó a ser una sombra. Pero ¿quién es realmente Lilith? Si la vemos como demonio, es porque desafió el orden establecido y fue castigada por ello. Si la vemos como diosa, es porque encarna el lado salvaje y desconocido de la feminidad. Y si la vemos simplemente como mujer, es porque su historia es la de muchas que fueron silenciadas por atreverse a decidir por sí mismas. Lilith es la noche, es el viento que susurra en la oscuridad. No es solo un mito, es un reflejo de los miedos y deseos de la humanidad. Quizás no importe si fue un demonio o una diosa. Lo que importa es que, miles de años después, su nombre sigue resonando. Y eso significa que nunca fue realmente olvidada. No es solo un mito, es un susurro en la oscuridad. Una sombra que nunca se desvaneció del todo. Su historia ha sido distorsionada, temida,
enterrada bajo siglos de superstición y condena, pero sigue ahí, en la frontera entre la memoria y el olvido, esperando a quienes se atreven a pronunciar su nombre. No importa si la llaman demonio, diosa o espectro, ella es la sombra bajo la luna, el aliento helado en la nuca de quienes creen que el poder solo pertenece a unos pocos. Y mientras haya quienes desafíen el destino impuesto, su historia seguirá viva, porque Lilith es más que un nombre. Es la advertencia de que algunos espíritus nunca aceptarán ser encadenados.